La época de los 80 marcó un momento de la historia realmente importante, una transición entre lo que el mundo imaginaba y lo que el futuro ofrecía. Ocurrieron muchas cosas, algunas trágicas, la Guerra Fría, por ejemplo, pero también estaba la ingenuidad de un mundo que todavía estaba muy sorprendido con la tecnología. En Colombia esta época tuvo algunos rezagos gracias al momento histórico de violencia que vivíamos. Aún vivíamos en un país que se debatía entre lo rural y lo urbano. Era un país con 3 canales de televisión, uno de ellos empezaba a emitir a las 5 de la tarde, Cadena 3 se llamaba en aquel entonces, estaban los 2 otros canales, Cadena 1 y Cadena 2, un país que enfrentaba un momento de violencia muy complicado, del que se ha hablado hasta la saciedad, pues los tiempos del narcotráfico, de la batalla con Pablo Escobar, procesos de paz y todo este tipo de cosas. Los jóvenes de la época compartían la misma alegría de los actuales, pero con una mayor capacidad de sorpresa. Vivíamos entre los toques de queda o entre los momentos en que no podíamos ir al colegio porque había amenazas de bomba, pero también pues tuvimos ocasión de ver a la selección colombiana no clasificar a 2 mundiales de fútbol, pero sí clasificar a un último mundial de fútbol que fue aquel que vivimos en 1990, al que se clasificó pues gracias a un gol del señor Palomo Uzuriaga, entonces fueron buenos momentos para nosotros. Sin embargo, la diversión seguía a pesar de todo, y en esta época existían muchas maneras de entretenerse. Los juegos que llamábamos Game & Watch, que eran unos pequeños jueguitos de Nintendo, de color azul y rojo, con 2 botones bastante simples con los que uno se entretenía en los recreos del colegio. Y lugares que visitar. Íbamos a jugar a un lugar llamado Uniplay, en donde estaban lo que en aquel entonces llamábamos maquinitas y hoy llamamos juegos de video. Y en la entrada de Uniplay, entrada de la muerte, que uno sentía mucho miedo porque ahí se acuartelaban los Bee Gees, que aunque los Bee Gees fue una banda setentera, dieron nombre también a una suerte de pandilleros que estaban en el norte de Bogotá y que le buscaban pelea a todo el mundo. Yo era un poco pequeño, entonces tenía mucho miedo de los Bee Gees. La época era más amable con el medio ambiente y la cicla estaba presente. Las primeras bicicletas que utilizamos a comenzar los 80 fueron las Monarch, llamadas monaretas, tenían un color naranja muy vistoso. Luego llegaron las bicicletas de Cross Mongoose y el freno de coaster o contrapedal que utilizábamos en aquel entonces. Pero lo que seguramente marcó a cientos de personas fue la rumba. Recuerdo muy bien las minitecas, por ejemplo, que eran unas festividades móviles de 3 de la tarde. Llevaban una bola, se llamaba eso entonces, luminosa, llevaban eso que llamaban hielo seco o gelatina que generaba como un humo. Y pues bailábamos una música llamada High Energy. Y también merengue, sonaba mucho el merengue de Wilfrido Vargas, sonaban, recuerdo las canciones como Noches de Fantasía,